Esos son. Y los virus son estos. Los enterovirus son bastante pequeños, de 30 nanómetros de tamaño, en relación a los herpes, que son más o menos de 150 o 200, como el de la parotiditis, ¿no? Todos estos pueden producir meningoencefalitis viral. Si vemos este trabajo, por ejemplo, en los Estados Unidos para el año 1995, donde ya había vacuna para el hemófilus, pero no había vacuna todavía para el neumococo. En la primera etapa de la vida, si se fijan, el estreptococo del grupo B es el más importante. Y después, cuando empieza la lactancia, llega a ser el neumococo. Neumococo. En la etapa adulta, incluso el neumococo es muy importante. Sin que esto quiera decir que no puede haber estreptococos más allá del año de edad. O neumococos antes. Puede haber hasta en los recién nacidos. La listeria también es importante allá. Acá nunca hemos visto listeria. Nunca hemos aislado listeria. Ahora, ¿cómo se produce la meningitis bacteriana? ¿Cuál es la patogenia? Hay 5 modos de adquirir meningitis bacteriana. Uno, a través de la diseminación de un foco que está al lado del cerebro. Un proceso infeccioso en algún lugar cerca al cerebro. Traumatismos de cráneo con fracturas abiertas, fracturas a nivel del peñasco, de la lámina cribosa. Malformaciones en el sistema nervioso central, las fístulas espinodales, los mielomeningoceles. Y la forma más frecuente es la diseminación hematógena, por lo menos en niños. Si analizamos estos 4 mecanismos, vamos a ver que la diseminación de focos vecinos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando uno tiene celulitis periorbitaria, potencialmente podría ser una meningitis, porque el globo ocular, peor si es retroorbitaria, está cerquita de lo que es el sistema nervioso central. O las otitis también, ¿no? Las otitis, las mastoiditis, apenas una lámina separa la mastoides del sistema nervioso central. La sinusitis. Por lo general, estos son los factores que predisponen y que corresponden a focos vecinos al sistema nervioso central. La celulitis, otitis, mastoiditis, sinusitis, y pueden haber otros también, como un absceso, por ejemplo, dental. Bien, puede ser el foco primario para que se produzca meningitis. Traumatismos, sobre todo cuando hay fractura expuesta de cráneo, de la piel, ingresan gérmenes hacia adentro. Fractura de la lámina cribosa. De las fosas nasales pueden ascender bacterias hacia arriba. El peñasco, cuando se rompe el peñasco, todos los gérmenes que están en el conducto auditivo pueden penetrar por ahí, ¿no? Pero uno se da cuenta cuando hay fractura de peñasco, generalmente hay licorrea, se llama, o sea, salida de líquido cefalorraquídeo a través del oído o del conducto auditivo. Y otro tipo de traumas más complejos. Malformaciones, habíamos hablado del meningocele, mielomeningocele, la fosa pinodal permeable. No sé si se han fijado o han visto alguna vez en los bebitos. Hay como un huequito, hay como una fosa prácticamente donde empieza hacia abajo el glúteo. Y a veces, esa fosita está tan permeable que comunica el conducto del vertebral con la piel. Y estos pacientes hacen frecuentemente meningitis a repetición. O cuando hay fístulas entre lo que es la piel y el sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? Y otras causas. Pero la diseminación hematógena toma este camino. Primero, las bacterias colonizan las mucosas, después entran a la sangre, después invaden el tejido, el espacio subaracnoideo, y ahí producen la inflamación meningea. ¿Cómo lo hacen? Fácil. Aquí tienen ustedes el epitelio, la faringe, por decir la faringe. El primer paso es que una bacteria se adhiera a las células de la faringe a través de receptores. Perdón, ahí. En este caso, la bacteria está colonizando las mucosas. Luego, la bacteria puede penetrar a la sangre,
hasta ahí y producir una bacteremia. Y después, para penetrar de la sangre al líquido cefalorraquídeo, tiene que atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, en el endotelio existen también receptores para decenas de las bacterias. Y por mecanismos que son diferentes para algunas bacterias, esta puede penetrar al líquido cefalorraquídeo y producirse inflamación de las meninges. Para adherirse, por ejemplo, al endotelio, las bacterias utilizan sus fimbrias o pilis, productos de fosforilcolina, fimbrias H, o proteínas de unión a la laminina. ¿Por qué? Porque en el endotelio hay receptores para estas sustancias. El CD46, por ejemplo, es un receptor para las fimbrias o pilis que tienen los meningococos. El receptor del factor de activación plaquetaria para la fosforilcolina. Y así. Y el mecanismo de ingreso varía. Y eso lo vamos a ver gráficamente. Esta es la barrera hematoencefálica. Hematoencefálica. Todo esto constituye la barrera hematoencefálica. Lo más difícil de atravesar son las células endoteliales, estas que están aquí abajo. Entonces, una vez que se han adherido las bacterias ahí, algunos microorganismos, como por ejemplo el neumococo, la Escherichia coli, el estreptococo del grupo B, atraviesan a través de las células. O sea, son capaces de penetrar a través de las células. En cambio, otras, como el Haemophilus influenza, lo primero que hacen es abrir estas uniones, de nuevo, estas uniones estrechas, y aprovechan para penetrar. Y hay todavía otras, como el meningococo, que se sube a un macrófago. Y el macrófago es el que por diapédesis penetra de la sangre al sistema nervioso central, al meningococo, dentro de unas vesículas. Eso se llama el mecanismo del caballo de Troya, por ejemplo. Entonces, a través de estos tres mecanismos pueden penetrar. En cambio, la patogenia de la meningitis viral es un poco diferente. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que haber cuando vos te infectas con un virus es que a nivel oral o respiratorio haya replicación. Ahí te has inoculado y ahí hay replicación. Y después tiene que replicarse ya sea en la nasofaringe o en el tracto gastrointestinal. De allá hacen una viremia primaria, o sea, pasan a la sangre para dirigirse a otros órganos más ricos en sistemas retículo endotelial. Por lo tanto, van a esos órganos ricos en sistemas retículo endotelial, como son el vaso, el hígado, la médula ósea. A veces no es necesario seguir todo este camino para que un virus produzca meningitis. A veces de esta viremia primaria ya pueden invadir al sistema nervioso central, aprovechando la viremia precisamente. Pero cuando no lo hacen en forma primaria, tienen que hacer una viremia secundaria, después de haberse multiplicado en estos órganos que tienen sistema retículo endotelial. A eso se llama la viremia secundaria. A partir de aquí es que pueden penetrar al sistema nervioso central. Ahora, ustedes saben que muchos de los virus que les he mostrado, algunos de los virus, son introducidos directo por la piel a través de picadura de insectos, ¿verdad? Hay una inoculación intradérmica parenteral. Cuando eso ocurre, los virus se multiplican localmente ahí, en el sitio de la inoculación. Y después van a la sangre y de ahí pueden penetrar el sistema nervioso. Pero los virus también pueden penetrar directo del lugar de inoculación, del lugar de replicación, incluso de aquí o de aquí. Pueden penetrar directamente por vía retrógrada a través de los nervios hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, el virus del herpes hace eso. El virus de la rabia, en cambio, toma los nervios y en forma retrógrada también viaja por los nervios. Rabia vamos a revisar mañana, es un tema bien bonito. Mañana a las 7 de la mañana lo vamos a revisar, porque me han dicho que no hay que cambiar el horario de clases. Bueno, van a disculpar, pero ni modo, no sabía. Pero mañana a las 7 lo vamos a hacer.
Entonces vean que esto es muy diferente a lo que hemos visto con las bacterias, ¿verdad? Ahora, el pasaje transendotelial de los virus puede ser, porque estos virus pueden entrarse dentro de los leucocitos y ellos servir como un vehículo para meterlos a los virus. O las células a veces pinocitan y a través de moléculas coloidales es que pueden pasar el virus de la sangre al sistema nervioso central. O a veces cuando el endotelio está dañado, entonces rompen este endotelio y atraviesan. O pueden infectar las células endoteliales ahí del sistema nervioso central y por lo tanto atravesar, o lo que decíamos, un transporte retrógrado a través de los nervios, ¿no? Y producir la meningoencefalitis. Ahora, cuando uno habla de inflamación meningia, tiene que recordar dos cosas importantes: la producción de interleucina 1 y factor de necrosis del tumor, y la generación de mediadores secundarios, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, factor de activador plaquetario. Esto es bien facilito. A ver, imagínense una bacteria gram positiva que tiene ácido lipoteicoico como su inmunógeno principal, o una bacteria gram negativa que tiene la endotoxina como su inmunógeno principal, o lípido A también se llama. Cuando estas bacterias, no importa cualquiera, penetra al sistema nervioso central, se rompen, ya sea porque envejecen o porque has dado antibióticos. La cosa es que dejan libre sus inmunógenos, la endotoxina en los gram negativos y el ácido lipoteicoico en los gram positivos. Estas sustancias son fagocitadas por los macrófagos que hay en el cerebro, los astrocitos, células de la microglia. Y estos empiezan a producir las dos citoquinas más importantes para inflamación: interleucina 1, factor de necrosis del tumor. ¿Qué hacen estas? Activan a la fosfolipasa A que tenemos en las células, para que esta fosfolipasa A pueda convertir el fosfolípido de las membranas en ácido araquidónico y factor de activación plaquetaria. El factor activador de plaquetas también es inflamatorio, pero nos interesa el ácido araquidónico, porque a través de dos vías, ya sea por la ciclooxigenasa o por la lipoxigenasa, el ácido araquidónico va a generar prostaglandinas, leucotrienos o tromboxanos. Y estas sustancias son sustancias inflamatorias, son los mensajeros o los segundos mensajeros de la inflamación, porque pueden reclutar en este sitio neutrófilos, macrófagos, plaquetas, activarse estas plaquetas por el factor activador de plaquetas, y además estas dos sustancias primarias participar en producir lo que es el proceso inflamatorio. Si tú esto lo trasladas a la articulación, esa es la fisiopatología de la artritis séptica. Lo trasladas esto al cerebro para un absceso cerebral, es la fisiopatología. Lo trasladas esto para proveer un absceso cutáneo, esta es la fisiopatología. O sea, la inflamación a partir de un agente infeccioso siempre toma este camino. Es cuestión de citoquinas primarias, segundos mensajeros de la inflamación y activación de varias células. Vean, por ejemplo, este líquido cefalorraquídeo. Penetra una bacteria líquido cefalorraquídeo, se rompe la bacteria y desprende todos sus inmunógenos: ácido lipoteicoico en los gram positivos o endotoxina en los gram negativos. Y vean que ellos, los astrocitos, las células de la microglia, que son los macrófagos del cerebro, fagocitan, se activan y empiezan a producir esas dos citoquinas. Y esas dos citoquinas, a través de mediadores secundarios o por ellos mismos, reclutan neutrófilos a nivel de este vaso. Estos neutrófilos en sus gránulos tienen sustancias que dañan el endotelio, y vean cómo se va dañando el endotelio. Además de dañarse el endotelio, también aumenta la permeabilidad. Y por lo tanto, los neutrófilos se ven facilitados para pasar de la sangre al líquido cefalorraquídeo. La proteína pasará de la sangre al líquido cefalorraquídeo. Y la glucosa seguramente no va a poder pasar porque no hay células intactas para su pasaje. Y eso es lo que vemos, ¿no?, en una meningitis.
leucocitos polimorfonucleares elevados en el líquido cefalorraquídeo. La proteína se eleva bastante porque aprovechan este aumento de la permeabilidad y la glucosa disminuye. Lo típico de una meningitis bacteriana. Es así como se produce. Y como este proceso se produce en el espacio subaracnoide, o sea, acá, debajo de las subaracnoides, entre la pía madre y las subaracnoides, porque esta es la dura madre, ¿no? Entonces, y está cerca el cerebro, entonces, ¿quién peca también es el cerebro, ¿no? Y a eso se deben un buen porcentaje de daño cerebral que puede ocurrir posteriormente. Entonces, ¿cómo vas a sospechar una meningitis? No es fácil, sobre todo cuando ya no hay muchos casos. Antes era bien facilito, porque había demasiado. Y en todo niño con fiebre, todo niño con falta de apetito, siempre se te pasaba por la cabeza y pensabas, no será meningitis, o peor si tenía vómitos, si tenía convulsiones. Para las manifestaciones clínicas hay que considerar la edad. Menos edad, menos específico la signología. En los neonatos es difícil diagnosticar. Es bien difícil diagnosticar meningitis cuando se tratan de neonatos. En cambio, en los niños mayorcitos, bueno, ellos sí tienen rigidez de nuca, les duele la cabeza, pueden hablar, pueden expresar lo que tienen. No es tan difícil. El paciente responde de diferente manera a una infección. Algunos, entre nosotros, no más entre ustedes, unos se resfrían, pero se encama un resfrío, ¿verdad? En cambio, otros lo pasan como si nada. Es que cada uno tiene diferente susceptibilidad. El tiempo de evolución, más pronto ha empezado la infección, más difícil de diagnosticar. Si tiene varios días, varias horas, bueno, es más fácil. Ahora, el otro problema con el que chocamos nosotros es el tratamiento que han podido dar. Al hospital generalmente llegan pacientes ya con antibióticos. Ya ves, apaga un poco el incendio, ya apaga algo, pero no lo apaga completamente. Y no es fácil evaluar a esos niños. O depende del agente etiológico también. Ahora, las manifestaciones clínicas, mejor dividirlas así. Aquellas que dependen de la respuesta que hace el organismo a la inflamación. ¿Cómo respondemos a un proceso inflamatorio nosotros? Haciendo fiebre, y los más bebitos incluso con hipotermia, con taquipnea o apnea, con taquicardia, ¿verdad? Trastorno de conciencia a veces, o colapso periférico cuando es muy grave. Todos estos son signos sistémicos de la inflamación. A veces entramos en acidosis metabólica, nos cuesta comer, o a veces presentamos algunos síntomas en piel, sobre todo, que nos orientan en el diagnóstico, incluso. Eso vamos a ver. O puede haber compromisos de otros órganos. Pero en esa época en que teníamos alta meningitis, una palabra mágica a veces era el que escuchábamos de la enfermera. Mi hijo no es el mismo, decía. La enfermera nos decía, su madre ha dicho que mi hijo no es el mismo. O la misma enfermera decía, este niño no es el mismo que el de ayer. Y eso nos hacía pensar fuertemente. O sea, es una cosa, pero no específica, ¿no es cierto? Decir, mi hijo no es el mismo. ¿Por qué dice que no es el mismo? No sé, pero no es el mismo. Será porque come menos, será porque está menos activo, lo ve más obnubilado. Pero esa palabra a veces nos guiaba al diagnóstico. Entonces, todo esto son signos que dependen de la respuesta de cada persona a la inflamación. Vean, y esto es más dependiente del agente etiológico, pero si uno ve un paciente así con estas petequias, inmediatamente piensa en un meningococo, ¿verdad? Y casi ya tiene el agente etiológico. O si vemos así estas vesículas en las manos, en los pies, a veces en el glúteo y sobre todo en la cavidad oral, vean acá estas aptas, aquí en la lengua, uno dice, es una enfermedad boca, mano, pie. El agente etiológico debe ser un Coxsackie. O si ve estos rachs en las plantas, en las palmas, nos hace sospechar fuertemente un parecovirus del tipo 3. Si vemos lesiones así, todos han visto esto alguna vez en su vida, vesículas en la piel nos hará sospechar que puede ser varicela.
O si vemos una mancha, sí, la mancha se llama también el eritema migrans vesicular de la enfermedad de Lyme. O si vemos vesículas que han producido excoriaciones, aftas en los párpados, si se fijan, y secreción en la apertura ocular, pensaremos que probablemente sea un herpes simple, ¿verdad? Ahora, pero hay otros signos dependientes de la hipertensión endocraniana. Los niños con meningitis hacen hipertensión o edema cerebral. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, cuando son grandecitos dicen me duele la cabeza. A toda edad pueden vomitar, vómitos más explosivos. Cuando son muy bebitos, menores de 7 meses, 6 meses, la fontanela se puede abombar. Cuando es muy grave la cosa, puede haber trastornos del pulso, presión arterial y de la respiración. Pero estos son signos dependientes de hipertensión endocraniana, no solamente debido a infección. Usted sabe, cefalea, vómitos, esos son signos que se presentan cuando aumenta la presión dentro del cerebro. Hay otros signos dependientes de la irritación meningia. Cuando tus meninges están inflamadas, los nervios que salen a través de las meninges que atraviesan, se irritan cuando hace un movimiento de extensión del cuello, por ejemplo, y se presenta el signo de Brusinski positivo. O cuando flexionas las rodillas y inmediatamente hacia arriba lo extiendes. En ese caso se jalan los nervios y el signo de Kerning aparece positivo. O rigidez de nuca, pacientes que no pueden mirar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, se ayudan siempre con el tronco, ¿no? También hay que pensar en esas situaciones. Ahora, cuando tienes estos signos y has pensado que puede ser una meningitis, indudablemente tienes que afinar el diagnóstico. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Es una punción lumbar para obtener líquido céfalo-raquídeo. ¿Para qué obtienes el líquido céfalo-raquídeo? A través de una punción en las vértebras lumbares o entre las vértebras lumbares. Para hacer un citoquímico, para ver si hay un proceso inflamatorio, para encontrar la bacteria a través de la tinción de Gram o sus antígenos bacterianos a través de látex, inmunocromatografía, ELISA, o para cultivar a las bacterias y hacer un antibiograma. Si se trata de una viral, para cultivar virus, o para buscar el RNA o DNA de las bacterias y los virus a través del PCR, de la reacción en cadena de polimerasa. Y a veces, en muchas situaciones, nos sirve para buscar IgM a tal virus, IgG a tal virus. Entonces, para todo eso, obtenemos el líquido céfalo-raquídeo. Si nos fijamos, el citoquímico se refiere a esto. Normalmente un niño tiene 10 leucocitos a 30, en el neonato hay 30, en los lactantes menos de 10. Que no haya polimorfo nuclear es normal. La glucosa, casi siempre la glucosa permanece una mitad a 2/3 de la sanguínea. En el líquido cefalorraquídeo estamos hablando. Y la proteína casi siempre está a menos de 40. En los neonatos quizás sube hasta el doble o triple. Pero si es una meningitis bacteriana, ¿qué hemos dicho? Los primeros que llegan hacia el espacio aracnoideo, porque las uniones entre las células están separadas y además hay sustancias quimiotácticas que se desprenden, como por ejemplo los leucotrienos, muchas citoquinas. Entonces son los polimorfos nucleares. Ver más de 1000, por ejemplo, es típico, y a predominio de polimorfos nucleares. La proteína es la que sube, también hemos dicho, por el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y la glucosa deja de atravesar, por lo tanto disminuye a menos de la mitad. Cuando se trata de un entero viral, vean, el flujo de células no es tan grande, de 500 hasta 50 generalmente van, y a predominio más bien de los mononucleares después de las 48. En un principio polimorfo nuclear, pero cambia rápidamente. No se mueve mucho la glucosa y tampoco la proteína, casi permanece. En cambio, una tuberculosa, la tuberculosa toma
lo que es leucocitos y el diferencial como si fuera una viral, si se diga, muy parecido a la viral. Pero la parte citoquímica, glucosa y proteína, se parece mucho a la bacteriana, a esta, porque baja bastante la glucosa y sube mucho la proteína. El citoquímico es para eso, ¿no? Pero también tienes que hacer los cultivos para obtener a la bacteria. Por ejemplo, hemocultivos. Has visto que un buen porcentaje se producen por diseminación hematógena. Si tienes un absceso en piel, por ejemplo, cultivar ese absceso te sirve para orientarte en la etiología. Tienes una secreción por oído, por ejemplo, cultiva esa secreción para ver, porque de repente de esa secreción es que ha pasado el líquido cefalorraquídeo. El hemograma para ver inflamación, reacción inflamatoria en la sangre, ¿no? Con la subida de polimorfonucleares sobre todo. Las reactantes de fase aguda, una velocidad de sedimentación acelerada, una potencia reactiva elevada. Y para ver daño presente, la ecografía cerebral en menores de 6 meses, que tengan fontanela todavía. O la tomografía en los mayorcitos, ¿no? Y se puede hacer otros exámenes de acuerdo a las circunstancias. Si piensas que tiene insuficiencia renal, además de su meningitis, tendrás que hacer urea, creatinina, el clearance de creatinina, ¿no? Si piensas que hay insuficiencia hepática, tendrás que hacer tiempo de protrombina, glucosa, proteinemia para medir todo eso. Entonces, esos análisis también van a depender de la presentación de cada caso clínico. Y el manejo asienta en estos seis puntos. Si viene un paciente y está convulsionando, ¿qué primero vas a tratar? Las convulsiones, pues no puedes dejarlo. Después, si tiene signos de hipertensión endocraniana, lo próximo a tratar es mejorar esta hipertensión endocraniana. Después te fijarás en las medidas generales, la dieta, la hidratación, el reposo, el que no entre la gente, el que no molesten mucho al niño, todo eso. El uso de antibacterianos también es importante, o antivirales. Para la profilaxis que tienes que hacer a veces en casos especiales también es importante. Y estar atento a la aparición de complicaciones y manejarlas de forma adecuada de ellas, ¿no? En los distintos hospitales las convulsiones se tratan un poco diferente, pero todas más o menos. Si un hospital trata con fenobarbital, casi siempre la dosis es de 5 a 10 miligramos kilo peso por vía endovenosa. O otros hospitales ponen fenitoína, igual 5 a 10 por kilo peso por vía endovenosa. En mi hospital, por ejemplo, entra convulsionando un paciente, le ponemos diazepam, 0 a 3 a 0,5 miligramos kilo peso por vía endovenosa. Y después pasamos al tratamiento de sostén para que no convulsione. Vean, si estos 5 a 10 le has puesto como dosis de ataque de fenobarbital, ahora le pones en todo el día, cada día. La fenitoína lo mismo. Estas son dosis de ataque en la primera dosis, pero estas tendrás que usar en 2 dosis y estas en 2 dosis para tenerlo al paciente en los días posteriores sin convulsión, ¿no? Ahora, para tratar el edema cerebral o hipertensión endocraniana es importante la posición. Por gravedad, para que baje la hipertensión, pongo al paciente semisentado, inclinadito. Restringir los líquidos a 80 ml kilo peso día, siempre y cuando no tenga sepsis o choque. Si tiene choque, hay que tratar como el choque primero y después recién bajarle 80 ml kilo peso día el requerimiento de líquidos. Manitol a veces damos para bajar el edema cerebral, 0,5 a 1 gramo kilo peso 2 por cada 4 a 6 horas por vía endovenosa. Y la dexametasona, que después vamos a ver qué sirve cuando no has dado todavía antibióticos. 0,6 miligramos kilo peso día en 4 dosis. O si quieren 0,15 kilo peso dosis 4 veces al día, durante 4 días. Si no tienes nada de esto, por lo menos usa un diurético, siempre y cuando el paciente esté reteniendo líquidos, ¿no? Es importante también. Las medidas generales, les repito, se referían a la alimentación, un buen control de los signos vitales, del estado de conciencia, de la presión arterial. En realidad se hace una monitorización continua a estos pacientes.
con control de temperatura, abrir un balance hídrico, ver cuánto de líquidos recibe versus cuánto elimina, haciendo el cálculo de lo eliminado por una vía sensible o por una vía insensible, ¿no? El balance hídrico es importante. Y la medición del perímetro cefálico, sobre todo en los muy bebitos que no tienen todavía soldadas sus suturas y que a veces un aumento del perímetro cefálico nos está indicando que pueden hacer una hidrocefalia o que está aumentando solamente la presión intracerebral, ¿no? Entonces, cositas que parecen tontas son muy, muy importantes para el buen pronóstico de las meningitis. En los antibacterianos tienes que considerar el espectro. ¿Qué le doy? ¿Qué pienso que es? ¿Es un neumococo? Entonces en base a eso le das. Pienso que es un estáfilo, en base a eso le darás. Ahora tienes que considerar si lo que estás dando puede penetrar al líquido cefalorraquídeo. Y además de que si va a matar a la bacteria o solo va a inhibir su crecimiento. Lo ideal es que sea bactericida. Y que no sea tóxico, porque estos pacientes vienen a veces con insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Hay que fijarse, ¿no? Y además que no sea prohibitivo en cuanto a costo para el paciente, sino ¿qué le vas a poner si no compra? O si no hay en nuestro medio. ¿De qué sirve, por ejemplo, recetarle Linesolid, que es buena droga, pero no hay? Entonces tienes que ver todas estas cosas. Y por eso hay pocos antibióticos que cumplen estos criterios. Dentro de los beta-lactámicos tienes la penicilina, la AMPI todavía, las cefalosporinas de tercera generación, los carbapenémicos, meropenem, ertapenem. Cloranfenicol ya no se utiliza, pero en hospitales pobres es buen medicamento. La rifampicina también queda un poco prohibida porque se utiliza bastante en tuberculosis y siempre va a haber riesgo de crear cepas resistentes de la micobacteria por usar en meningitis, que no es por tuberculosis. Aminoglucósidos, genta, mica, tobramicina. Los glucopéptidos, la banco se utiliza bastante ahora. Ciprofloxacina en niños mayores de 12 años. Es tóxico, potencialmente tóxico en menores de 12 años. Y las sulfas, ¿no? El cotrimoxazol, que antes se usaba bastante, pero ahora ya no tanto. Vean, les decía la daptomicina, el Linesolid. Y escoges el antibiótico de acuerdo a lo que estás considerando que puede ser el causante de esa meningitis. Si es un recién nacido, tienes que saber, puede ser un estreptococo del grupo B, una E. coli, una listeria. ¿Qué hago? Tengo que darle 2 antibióticos que juntos me cubran todo esto. Entonces, por eso hay el esquema actual cefotaxima, ampicilina. Cefotaxima para cubrir estreptococo del grupo B y Escherichia coli, y la ampicilina para listeria, aunque te puede servir también para estreptococo del grupo B. Antes había un esquema ampicilina, era para el estreptococo del grupo B y la listeria, y un aminoglucósido para la Escherichia coli. Ya no se utiliza más esto, ¿no? Lo mismo ocurre en los lactantes. Hay en nuestro medio un solo germen o 2 gérmenes si no tiene vacuna el paciente a considerar, porque ahora incluso con la vacuna para neumococo ha bajado harto la frecuencia de meningitis por neumococo. Pero si tienes un lactante y tiene meningitis bacteriana, yo siempre pienso, neumococo o hemófilus influenza. Meningococo, eso no hay en nuestro medio. Y le doy cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. Un esquema poderoso, ¿no es cierto? Ceftriaxona le estoy dando para el neumococo y para el hemófilus, y vancomicina para el neumococo, que probablemente sea resistente. No le voy a dar chance a la bacteria para que me dañe al niño. Cuando salga el cultivo, si el neumococo es sensible a la ceftriaxona, a la ceftaxima, suspendo la banco. Si es resistente, voy a seguir banco y voy a suspender los otros. Antes habían esquemas, cloranfenicol más rifampicina, ampicilina más cloranfenicol, que en la actualidad en algún lugar deben usar, pero en nuestro medio ya no veo yo usar esto. El cloranfenicol se daba para el neumococo, para el meningo y para el hemófilus, y la rifampicina también para los 3. Era más o menos para potencializar un poco el esquema. Cuando daban ampicilina, se daba más para el neumococo y el cloranfenicol más para el hemófilo. Bueno, era otra también la
¿cómo se llama?, la acción de los antibióticos sobre las bacterias. Y además la resistencia en esa época era diferente que ahora, ¿no? Niño mayor, neumococo, generalmente en nuestro medio. Y el esquema es el mismo, cefotaxima, ceftriaxona, mientras no sepamos si es sensible o no a la cefotaxima o ceftriaxona. Por si acaso banco más. Si es sensible a estos, cefotaxima, ceftriaxona, suspendo la banco. Antes teníamos solo este esquema, penicilina más cloranfenicol. Era un buen esquema también, pero ahora es mejor todavía este otro. Hay que tratarlo mínimo 7 días en el meningococo, 10 a 14 días en el neumococo, hemófilos, influenza. Cuando se trata de estreptococo del grupo B, listeria y bacillus gram negativos en los neonatos, lo ideal es tratar más de 14 días, hasta 21 días. Ahora también puedes usar antivirales cuando se trata de una infección viral. El aciclovir, por ejemplo, te sirve para el herpes simple, varicela zoster, virus de Epstein-Barr. El ganciclovir para el citomegalovirus. O celtamivir para la influenza. Varias veces nosotros hemos usado aciclovir para herpes, sobre todo, y varicela, que hemos visto. Ganciclovir no tenemos en nuestro medio, pero es la droga ideal para el citomegalovirus. Y oseltamivir no hemos usado nunca porque yo nunca he visto complicación a partir de la influenza de meningitis. Ahora, también tienes que hacer profilaxis de los que están en riesgo de haber adquirido esta infección, ¿no? Sobre todo por hemófilos y meningococo, aquellos que cuidan a los pacientes que no se han vacunado, que tienen hijos en la casa no vacunados, o si el paciente es de un orfanato, por ejemplo, de una guardería. A veces es necesario darles rifampicina 10 miligramos kilo peso dosis, o sea, 20 kilo peso día, cada 12 horas, durante 3 días, en todos los contactos. Claro que el contacto tiene que tener alguna característica, no haber recibido una vacuna. Por ejemplo, si tengo un niño yo de 2 meses o 3 meses, que hace una meningitis por hemófilos influenza. Y al lado, en la guardería, habían niños de 2 meses que no habían recibido vacuna, la pentavalente, donde está la vacuna para el hemófilo. Tengo que hacer profilaxis de ellos. También tengo que hacer profilaxis si ha salido meningococo. Tendré que hacer profilaxis a las enfermeras, a los médicos que no tienen vacuna para neumococo. En nuestro medio no se utiliza mucha vacuna para meningococo, porque no hay casos de meningococcemia. Y las vacunas, por supuesto, ¿no? Vacunas sobre todo para las infecciones virales. Y hay vacunas para la varicela, para la parotiditis, para la fiebre amarilla, vacunas para la rabia cuando sospeche que puede tener rabia. Entonces, una forma de prevenir también son las vacunas. Y las complicaciones, vean que un buen porcentaje de niños puede ser complicaciones no neurológicas, ir a una sepsis, a un choque, una pericarditis, artritis. Pero más frecuentes son las neurológicas inmediatas, hacer hipertensión endocraniana con edema cerebral, convulsionan los niños, empiezan a hincharse, ¿por qué? Porque empiezan a producir mucha hormona antidiurética que retiene líquidos. O se complican con higroma o empiema subdural, ventriculitis, hidrocefalia. O mediatas, a veces el paciente se va y después no oye bien. O se alteran los pares craneales, puede haber paresis, parálisis. O el paciente no desarrolla adecuadamente, no aprende bien, tiene trastornos de conducta o tiene alteraciones en el desarrollo incluso. Y los corticoides han ayudado un poquito a evitar todas esas complicaciones. ¿Recuerdan este esquema? Cuando tú das corticoide, el corticoide lo que hace es que el macrófago no secrete citoquinas, interleucina 1 y factor de necrosis del tumor. Si deja de secretar eso, todo eso se acaba y el paciente hace menos inflamación y por lo tanto tiene menos complicaciones neurológicas. Pero para que esto funcione bien a la perfección, no deberías haber dado todavía antibiótico. Lo ideal es dar 30 minutos antes el corticoide al inicio de los antibióticos. O sea, media hora antes de empezar antibióticos, para que no haya la producción de eso. Recuerdas que estos inmunógenos se producen porque las bacterias se lisan.
Uno por viejas, otro por antibióticos. Entonces, lo ideal es bloquear esa cascada. Pero a pesar de eso, vean, para los años 2000 en el hospital, 105 niños, a ver, si analizamos, ¿cuántos habían fallecido? 22, harto, ¿verdad? 21% es 22. ¿Quién solicitaron su alta? 15, el 14%. ¿Cuántos se fueron a su casa? 68. Pero ¿cuántos se fueron aparentemente bien? 46. O sea, el 44% de los que entraron con meningitis. ¿Y cuántos se fueron con secuelas? 22, el 21%. Esto era bien dramático. Y era así. Estas cifras son reales, no es lo que veíamos. Ahora vemos y decimos, este año, ¿cuántos han entrado? Una meningitis bacteriana y 4 virales. El siguiente año, ¿cuántos han entrado? Ni una bacteriana y 3 o 4 virales. Así está la cosa, ¿no? No es como en estas épocas en que entraban, pero una buena cantidad de pacientes con meningitis de etiología bacteriana, sobre todo, que era la que más dañaba, ¿no? Y creo que es la última. Un enfoque práctico de lo que es meningitis hemos hecho. Espero que les sirva bastante. Mañana en la mañana vamos a revisar conmigo a las 7 en punto. Les voy a mandar el link para la noche. Rabia. Un tema interesante también, porque ahí vamos a aprender qué hacemos cuando el paciente es sospechoso de tener rabia, cómo actuamos. Bueno, chicos, algunos han ido a vacunar, me han dicho, ¿no? Bueno, es una buena obra también. Y los que han escuchado la clase, espero que aprovechen eso. Nos vemos entonces. Ha sido un gusto. Mañana nos vemos a las 7. Traten de estar puntuales. Y gracias por permitirme el cambio de horario. Yo no sabía que no había que cambiar. Bueno, hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Que estén bien.